En este apartado veremos qué es la fotogrametría, cómo se clasifica, qué aplicaciones tiene y cuál es el flujo de trabajo que debemos seguir para poder llevar a cabo un trabajo fotogramétrico. Por definición, fotogrametría proviene de los vocablos griegos fotos, grama y metrón, que etimológicamente querría decir medir gráficamente por medio de la luz. Podemos definir también a la fotogrametría como la técnica cuyo objeto es definir la forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando varias fotografías. Aquí en este video podemos ver cómo es que a través del uso de la fotogrametría yo puedo definir la forma, las dimensiones y la posición en el espacio de esta superficie de terreno, utilizando varias fotografías. En esta otra imagen podemos ver cómo es que a través del uso de la fotogrametría yo he podido generar un modelo tridimensional del templo que ustedes ven aquí. Cuando nosotros realizamos un trabajo de fotogrametría podremos obtener ortofotos, modelos digitales de elevación, así como modelos tridimensionales. Sobre cualquiera de los productos fotogramétricos nosotros podremos realizar mediciones y podremos aplicar los distintos productos a diferentes tipos de aplicaciones que cada especialidad requiera. La fotogrametría tiene sus orígenes en los años 1725 en adelante, pero es hasta 1859 cuando el francés Aimé Laussedat realiza el primer plano topográfico a base de fotografías, utilizando el método que más adelante conocerían como fotogrametría de intersección. A partir de este punto, la fotogrametría ha ido evolucionando cada vez más y más. En 1920, el Instituto Geográfico Nacional de Argentina construye el estereógrafo, el mismo que fue perfeccionado en 1926 y que mejoró considerablemente los resultados de mediciones a través de imágenes analógicas. Paralelamente, durante los inicios de los años 1900 en adelante, se fue desarrollando la fotogrametría desde el aire, pasando por procesos analógicos, analíticos y finalmente llegamos a la era digital. Podemos clasificar la fotogrametría de dos formas, según el tratamiento de las imágenes y según la posición de toma de la imagen. Según el tratamiento de la imagen tenemos la fotogrametría analógica, la fotogrametría analítica y la fotogrametría digital. La fotogrametría analógica se desarrollaba con los primeros formatos de fotografías o fotografías tradicionales. Básicamente eran fotografías que aún se tomaban en rollos y su procesamiento se realizaba con equipos analógicos. Seguidamente, en la fotogrametría analítica se utilizaban las fotografías analógicas, pero se procesaban con equipos computacionales, dando resultados mucho más precisos que la fotogrametría analógica. Finalmente, se reemplazaron las fotografías analógicas por las fotografías digitales que hoy en día utilizamos, donde la fotografía ya no se imprimía en un rollo, sino en sensores digitales que están conformados por millones de píxeles. Asimismo, el procesamiento se realiza aplicando programas digitales como el ISO Metashape, el Pix4D y otros programas que están disponibles en el mercado. Entonces, según esta clasificación, la fotogrametría que aplicamos hoy en día vendría a ser una fotogrametría de tipo digital. Por otro lado, por el criterio de la posición de toma de imagen, podemos clasificar la fotogrametría en dos tipos. Por un lado, la fotogrametría terrestre y por otro lado, la fotogrametría aérea. Hay muchas aplicaciones tanto para la fotogrametría terrestre como para la fotogrametría aérea. En este curso le daremos mayor énfasis a la fotogrametría digital aérea, utilizando RPAS. No obstante, cabe indicar que el procedimiento para realizar fotogrametría terrestre y aérea tienen muchas cosas en común. Para realizar fotogrametría terrestre, debemos tener en cuenta lo que es la visión estereoscópica, que lo explicaremos en mayor detalle en los apartados siguientes.
Pero es importante que sepamos que cuando nosotros queremos realizar fotogrametría, es importante tener la visión de un área determinada en 2 o más fotografías. Entonces en esta imagen que vemos aquí, vemos que existen 2 fotografías, los cuales tienen un recubrimiento en común. Es justamente en esta zona del recubrimiento donde existirá la visión estereoscópica y en donde podremos determinar la forma, dimensiones y posición en el espacio de este objeto. Si nos vamos hacia los costados, estas zonas que no contienen ningún traslape simplemente serán imágenes independientes sobre las cuales no se generará la visión estereoscópica. Para que nosotros podamos generar visión estereoscópica en este lado de aquí y en este lado de aquí, pues será necesario aumentar otra fotografía en donde podamos intersectar estos lados que están al aire. Vemos también en la imagen que para poder realizar este trabajo debemos considerar la distancia o alejamiento desde el cual se están tomando las fotografías, así como una distancia o una separación entre cada una de las imágenes. En esta imagen de aquí vemos una aplicación de la fotogrametría terrestre en la arqueología, donde es muy importante llevar el registro de sitios arqueológicos para que puedan ser estudiados posteriormente. Los cuadros en azul representan las fotografías orientadas. Vemos aquí otro ejemplo de fotogrametría terrestre y nótese aquí que es muy importante tener puntos de control sobre el objeto que estamos midiendo. Nosotros debemos conocer o las coordenadas o las distancias entre los diferentes puntos de control a fin de que podamos escalar todo el modelo. Esto nos ayudará a realizar mediciones mucho más precisas en cualquier zona del modelo. También se puede realizar fotogrametría terrestre para escanear o modelar objetos muebles, como por ejemplo esta vasija. También se utiliza la fotogrametría terrestre para el sector de los videojuegos, donde no nos interesa conocer mucho las dimensiones de los objetos, pero sí representar su forma de la manera más realística posible, ¿no? Esto para dar entorno o animación a algún videojuego. En esta imagen de aquí vemos 3 aplicaciones de fotogrametría terrestre. En la primera columna, estas 2 imágenes que están aquí nos representan la forma de cómo no debemos realizar y cómo debemos realizar fotogrametría terrestre cuando lo aplicamos a muros o fachadas. Entonces esta recta que nosotros vemos aquí nos representa un muro o una fachada. Cada una de las flechas simboliza el origen de la posición desde la cual se está tomando la fotografía y la flecha nos indica el sentido y la dirección hacia cual se está apuntando. Entonces vemos que no es correcto tomar las fotografías desde una sola posición y en diferentes direcciones. La forma correcta de hacer fotogrametría en muros o fachadas es cambiar de posición y disparar lo más perpendicular posible hacia el objetivo. En esta columna vemos cómo debemos realizar fotogrametría en interiores. Las rectas me simbolizan el interior de una habitación o de un cuarto o de repente hasta de un museo. Y vemos que la forma incorrecta de realizar fotografía, al igual que en el caso A, en muros o fachadas, es quedarme en una sola posición y realizar las tomas en diferentes direcciones. La forma correcta de hacer fotogrametría en interiores es, al igual que en el caso de muros o fachadas, cambiar de posiciones y realizar las tomas lo más perpendicular posible hacia el objetivo. Finalmente, en la columna C nos muestra 2 imágenes que nos representan cómo no se debe y cómo se debe tomar fotografías para realizar fotogrametría terrestre en objetos muebles. Vemos en aquí que para realizar fotogrametría en objetos muebles necesitaremos más de solamente 4 fotografías en las diferentes caras del objeto. Será necesario que tomemos fotografías por lo menos una cada 20 grados y en dirección perpendicular al objeto mueble que estamos tomando. Y por otro lado tenemos la fotogrametría aérea. A través del uso de la fotogrametría aérea nosotros podremos
realizar el modelado 3D para obtener la forma, las dimensiones y la ubicación en el espacio de superficies de terreno, así como objetos inmuebles como podrían ser casas, templos, restos arqueológicos y demás. Para que podamos hacer fotogrametría aérea, hay dos conceptos muy importantes que debemos tener en cuenta. Por un lado, los traslapes y por otro lado, el ground sampling distance. Por ejemplo, quiero que noten las fotografías azules que les muestro en esta columna. Claramente vemos que cada una de estas fotografías es independiente de la otra. Vemos que esta fotografía de aquí no contiene ningún elemento de esta fotografía de aquí. Y así sucesivamente con esta de aquí y con esta de aquí. Por eso indicamos que este conjunto de fotografías tiene 0% en común o 0% de traslape. Todo lo contrario en estas dos imágenes de aquí. Vemos que la imagen azul y la imagen roja tienen un área en común de aproximadamente 20%. La imagen azul y la imagen roja en esta fila tienen un área en común que representa aproximadamente un 30%. En la siguiente fila, el área en común representa aproximadamente un 50%. Y finalmente, en la última fila, el área en común representa aproximadamente un 70%. Entonces, en la medida que el área en común entre fotografías sea mayor, cuando yo realice el procesamiento, el software de procesamiento podrá reconocer mucho más fácilmente puntos en común a través de la visión estereoscópica. Todo esto por un lado. Y por otro lado, el ground sampling distance es la distancia de muestreo del terreno. En resumen, es qué superficie del terreno cabe dentro de un píxel de la fotografía digital. Este parámetro estará muy relacionado a la altura de vuelo desde la cual se haya tomado esta fotografía. Cada uno de estos parámetros los explicaremos de manera amplia en los siguientes apartados. Puesto que es el objetivo del curso ahondar en la fotogrametría aérea con RPAS, en esta diapositiva les presento algunas aplicaciones que se le puede dar a la fotogrametría aérea con RPAS. En SpaceAS, por ejemplo, utilizamos la fotogrametría con RPAS para realizar modelos 3D de carreteras, que nosotros los denominamos Digital Twins, que a diferencia de ser simplemente una imagen visual, me representan una copia de cómo quedará la carretera después del diseño geométrico. Este modelo está correctamente georreferenciado y contiene muchísima información que me ayudará a realizar mi proyecto de una manera mucho más eficiente. Para tomar las mejores decisiones, no solamente cuento con información topográfica y del terreno, sino que también tengo información espacial que me da referencia de posibles problemas que pueda tener en el trazo de mi carretera. Por otro lado, las ortofotos que obtengo de la fotogrametría aérea me servirán para gestionar de mejor forma el espacio sobre el cual quiero realizar algún tipo de proyecto, ya sea para catastro o ya sea, por ejemplo, un proyecto de saneamiento, en donde será importante conocer las calles, las avenidas, el material que lo constituyen, así como la cantidad de viviendas que hay en cada manzana para que yo pueda abastecerlas de agua. O imaginemos que tal vez esto fueran parcelas de riego, pues me permitiría identificar el tamaño de las parcelas y sus propietarios. Por otro lado, a través de la fotogrametría aérea también podemos generar lo que son los modelos digitales de elevación, los cuales, por ejemplo, para un estudio de gestión de riesgo de inundación me servirán muchísimo para simular el caudal de un evento extremo y ver hasta dónde podrían darse las afectaciones en la ciudad. Otra aplicación es realizar modelos tridimensionales a objetos inmuebles, como por ejemplo templos, casas o restos arqueológicos, de tal manera que yo podré tomar sus dimensiones de forma indirecta y además generar un modelo tridimensional para las aplicaciones que ustedes puedan darle en adelante. Finalmente, una de las principales aplicaciones de la fotogrametría aérea es la agricultura de precisión, a través del cual podemos obtener información muy valiosa con sensores multiespectrales que me podrán indicar el estrés hídrico de las plantas, y de esta manera podré realizar un monitoreo y supervisión
a una campaña agraria. Finalmente, el flujo de trabajo para realizar fotogrametría aérea es el siguiente. Lo primero que nosotros debemos hacer es realizar un plan de vuelo. Esta etapa de planificación no solamente consiste en automatizar la ruta del dron y la toma de las imágenes, sino implica gestionar los riesgos y los recursos de la zona de trabajo, de tal manera que pueda llevar la misión con éxito. La segunda fase del trabajo de fotogrametría aérea es la ejecución del vuelo. Entonces, una vez que he planificado los recursos, los riesgos y he automatizado el vuelo, voy a campo y ejecuto el vuelo. Hay consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de ejecutar un vuelo, como por ejemplo factores climáticos, factores de flora, de fauna en la zona, así como el espacio desde el cual debo despegar o aterrizar. Básicamente en esta etapa debo velar y monitorear que el dron realice su misión con bastante seguridad en todo momento y que pueda finalmente obtener las imágenes para posteriormente procesarlas. La tercera fase vendría a ser el procesamiento de datos. Los datos que yo obtendré en campo en la fase de ejecución serán datos de fotografía, así como mediciones de coordenadas en BMs y puntos de control terrestre. Toda esta información será utilizada para que podamos generar la nube de puntos densa, los modelos tridimensionales, los modelos digitales de elevación y las ortofotos.